Bienvenidos a DM Mitos y Misterios. En su tercera temporada de vídeos. Seguimos con los misterios de países de Sudamérica. Hoy presentamos historias reales de fantasmas en Argentina. Sin nada más que decir, disfruten del vídeo. Historia 1. Sígueme. Lugar: La Rioja, Argentina. Me llamo Juliana, soy de la capital riojana y esta es mi historia, la cual nos tocó afrontar con mi familia. Mis parientes maternos viven en Puerto Alegre, cerca de Los Tambillos, un pueblito muy chico que se ubica sobre Ruta 40 pasando la localidad de San Ogasta para principios del 2006, más específicamente en Semana Santa, fecha sagrada para los católicos en lo cual no debe hacerse ningún tipo de festejos. De no creer, el pueblo estaba fiesta. Una pareja había decidido casarse aprovechando el fin de semana largo. Al ser un lugar chiquito, todos estaban reunidos en la conmemoración de aquella unión, bailando, bebiendo, etc. La hermana menor de mi mamá tenía por entonces 22 años, estaba de novia con Marcos, un muchacho de unos 25 años. Este hombre era muy celoso con mi tía, a la menor tontera ya le hacía quilombo problemas. Aquella noche mi abuela estaba muy enojada por la fiesta, me acuerdo que todo el día estuvo diciendo, ya no respetan a Dios. Como era una adolescente me escapé de la casa de mi abuela y me vine con la hermana de mi vieja a la fiesta. Pasaron las horas y en medio del furor de la joda, mi tía y su novio entran a discutir frente a todos. Él estaba un poco chumao, borracho. Después de un momento veo que Marcos le grita que se iba del lugar. Mi tía le pide que no se vaya, solo que le podía pasar algo. Sin embargo, este se retiró del lugar no más. La joda siguió después de este espectáculo. Sinceramente nos olvidamos de su novio. A la hora veo que entra mi abuela enojada diciéndome que no debería estar en esa fiesta, que era una profanación al día santo de la muerte del Señor, e inmediatamente comienza a retar a mi tía diciéndole que es una irresponsable por traerme. En un momento pregunta, Raquel, ¿dónde está tu novio? Es ahí que nos percatamos que nadie lo había vuelto a ver. Después de estar por unos minutos preguntando a las demás personas si lo habían visto, la fiesta se hizo en el patio de uno de los cónyuges. Se oyó a Marcos pidiendo auxilio, ayuda por favor, ¿me quiere llevar? El grito se volvió a escuchar, pero esta vez más lejos. Los dueños de la casa bajan el volumen de la música para oír mejor y nuevamente se oye el alarido ahogado de Marcos, por favor que alguien me ayude. Rápidamente se armaron dos cuadrillas de 20 hombres que salieron a buscarlo. Mi abuela se fue hasta su casa a traer un rosario y agua bendita. Mi tía preguntaba llorando a su mamá qué estaba pasando, obteniendo como respuesta, esto pasa cuando no respetan a Dios. Para estas fechas hay que tener más cuidado que nunca. Ya había pasado más de media hora y aún no podían encontrar a Marcos. Los papás de este muchacho estaban desconsolados. Mis primos y algunos tíos deciden sumarse a la búsqueda. Mi abuela y mi tía también se unen. Yo no tuve opción que salir con ellos, no me quería quedar sola en la casa. Así de esta forma casi todo el pueblo se metió monte adentro tratando de encontrar al novio de mi tía. A medida que avanzábamos por los matorrales alguien decía en voz alta, Marcos grita, así podemos encontrarte. Lo raro es que el grito de Marcos se oía por distintas direcciones. Así anduvimos un buen trecho hasta que se oyó con mucha claridad y desesperación la voz de Marcos, me quiere matar, ayuda. Casi corriendo nos dirigimos hasta la parte de una quebrada con una caída de más de 30 metros y en ese lugar vi lo más espantoso que uno puede llegar a ver. No fue sugestión colectiva, Marcos era arrastrado por los pelos cuesta arriba del barranco por una nena de 10 años, tenía el pelo muy largo con un vestido negro. Los perros que nos acompañaban comenzaron a llorar de forma lastimera. Un primo mío, al alumbrar con su linterna el rostro de esa niña, me dio un terror que invadió hasta lo más profundo de mi ser. Un rostro derruido, con muchas arrugas y una sonrisa donde se podían apreciar unos dientes punzantes. La mirada de esta aparición era de lo más horrible. En los ojos solo había dos cuencas de un negro muy oscuro. Las extremidades, pies y manos era piel reseca, pegaba al hueso.
Al ver aquello presioné el rosario que tenía en mis manos con fuerza sobre mi pecho y traté de rezar de forma nerviosa. Aquella criatura nos regaló una sonrisa muy macabra, soltó la cabellera del muchacho y se fue corriendo tirándose por el barranco. Todos quedamos sorprendidos por varios minutos. Habíamos visto algo que se suponía no debería existir. Entre varios hombres lo alzaron y llevaron a Marcos a su casa. Estando en el inmueble vemos que estaba todo herido, la ropa destruida en retazos, con muchas espinas clavadas en su cuerpo. Algo que nos sorprendió fue ver que tenía escrita en el pecho la palabra guía. Mi abuela dio de beber agua bendita al novio de su hija. Toda la noche estuvo delirando, cada tanto balbuceaba lo siguiente: ahí viene, no dejen que se me acerque. La mayoría se quedó en vela rezando alrededor de Marcos hasta que se hizo de día. Cuando recuperó la conciencia nos contó lo siguiente. Luego de discutir con mi tía para tratar de calmarse un poco, se fue a sentar en la orilla de un arroyo que hay por la zona. Estaba fumando un cigarro de lo más tranquilo cuando de repente se le sentó a la par una nena muy hermosa diciéndole: vamos, ¿me seguís? Si bien la rechazó en un primer momento porque estaba cansado, la niña lo tomó del brazo y con una fuerza descomunal lo arrastró a monte adentro. Es ahí que comenzó con los gritos pidiendo ayuda al ver que el rostro de ella se desfiguraba en algo grotesco. Historia 2. Obsesión. Lugar: Mendoza, Argentina. Mi relato es algo corto pero no deja de inquietarme cada vez que me acuerdo de ello. Me llamo Liliana, soy del departamento General Alvear, localidad que está al límite con la provincia de San Luis. Hoy tengo 25 años, pero lo que estoy por contar sucedió hace 12 años atrás. A mediados del 2003 una tía hermana de mi madre se vino a vivir a nuestra casa. Los problemas con su esposo habían llegado a un punto de ruptura irremediable. Tenía por esposo un hombre muy celoso hasta el extremo. Este le sabía decir después de discutir: mira perra desgraciada, si vos no estás conmigo no vas a estar con nadie. ¿Vos pensás que a mí me van a decir cornudo por tu culpa? Al estar viviendo en mi casa, varias veces vi a mi tío político ir a buscarla con la intención de que se volviese con él, pero ya no había vuelta atrás. Ella estaba decidida a dejarlo. Una de las últimas discusiones, como una suerte de epitafio: mi tío gritó: vos a esta me las vas a pagar, hija de puta. Pasaron 2 semanas de esta pelea y mi tía comenzó a enflaquecer de forma brusca, además de sufrir dolores muy fuertes en la cabeza. Así pasaron los días. Por más consultas médicas que se hicieron, todos los estudios daban nulos. Clínicamente estaba en perfecto estado. Al no encontrar una respuesta en la ciencia médica, se comenzó a barajar otra alternativa. Tanto mi vieja mamá como su hermana pensaban que su ex le habría hecho algún gualicho con tal que se muriera. Mi tía desesperada suplicaba a mi mamá que encontrara alguna curandera para que le hiciera una limpia y así salvarse. Transcurrieron 3 días y mi madre trajo a la casa 2 mujeres que tenían fama de manos santas. Me acuerdo claro que una de estas, con tan solo poner un pie en la puerta, dijo: aquí hay olor a muerte. Cuando ambas mujeres fueron con mi tía, inmediatamente, es un poco increíble relatar lo siguiente: se armó un remolino de tierra en la puerta donde se podía ver a 2 perros negros peleando entre sí. Una de las mujeres nos dijo: no miren, es el demonio. Todo esto desapareció cuando mi mamá, movida por el susto, agarró un poco de agua bendita y tiró sobre la entrada. Ambas mujeres se fueron diciéndonos que era imposible ayudarla, que el trabajo era muy fuerte. Al día siguiente, mi mamá, angustiada por ver cómo su hermana se retorcía en la cama por los dolores de cabeza que padecía, le dio un vaso de agua bendita. Apenas dio un sorbo, mi tía cambió totalmente, se enfureció a tal grado que comenzó a insultar y a tratar de golpear a mi vieja. Logramos calmarla cuando llegó mi papá. Al volver en sí, se largó a llorar desconsoladamente por saber lo que había hecho. A los 2 días ella se va de nuestra casa. Por más que mi mamá le rogaba que se quedara con nosotros, no quiso. Me comentó que se marchaba por miedo de hacernos algún daño a nosotros. Pasaron 2 meses sin saber absolutamente nada sobre mi tía, hasta que en la mañana de un viernes llega un telegrama de la policía de San Luis pidiendo que mi mamá viajara hasta allá con el fin de identificar un cuerpo. Al llegar a la morgue, mi vieja se da con la triste noticia que su hermana estaba muerta. Algo que intriga bastante es que el médico forense comentó que la causa del deceso se debía al colapso de los pulmones por estar contaminados con polvo y guano de murciélago. Después de tanto tiempo llegué
a la conclusión que mi tío es el verdadero homicida y que tarde o temprano la vida se tomará revancha por el mal hecho. Historia 3. Aparición. Lugar: Tucumán, Argentina. Me llamo Sandra, en la actualidad te sigo todos los miércoles junto a mis hijas. Contaré una experiencia que me tocó vivir cuando era una joven de tan solo 16 años, yo vivía en la zona del río Colorado junto a mis padres y 2 hermanas, nunca hasta esa fecha me había tocado vivir nada sobrenatural, pero eso cambiaría un día martes. Mi padre viaja para San Miguel, capital, ya que debía hacer unos trámites e iba a estar fuera de la casa por 3 días. Luego de despedirme de mi viejo esa mañana, volví a mi rutina diaria de ir al colegio y ayudar en lo que se haga falta en la casa. Caída la noche a eso de las 22 salí al patio a traer un poco de agua del pozo. Para dar con el aljibe debía cruzar todo el patio, el trayecto eran como unos 30 metros. A mitad de camino había una suerte de quinchó improvisado con un horno de barro. Mis hermanas a esa hora ya estaban dormidas por el hecho de ser todavía unas niñas, la única despierta aparte de mí era mi mamá, quien estaba lavando los platos que habíamos usado para cenar. Me acerqué al pozo y me apresuré a sacar agua, estaba subiendo el balde aún cuando siento que algo hacía fuerza para sacarme la ojota. Inmediatamente se me vino a la mente que capaz sería mi perro que estaba jugando, pero al darme vuelta veo una mujer de muy baja estatura, descalza con ropas oscuras y el cabello muy largo. Yo di un grito debido al horror causado por esa impresión. Mi mamá al escucharme vino rápidamente hacia el pozo. Esta mujer se elevó en el aire con las manos entendidas parándose sobre uno de los postes del quinchó. Mi mamá me agarró fuerte del brazo y me llevó corriendo hacia la casa. A medida que avanzábamos por el patio escuchábamos una risa burlona e insistente. Mi vieja insultaba tratando de correrla. Nos quedamos juntas en la cocina para no despertar a mis hermanitas que ya dormían. Estando ahí las dos podíamos oír como alguien caminara sobre las chapas de la casa. De pronto sentimos un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo de tierra. Para nuestro espanto la mujer se incorporó delante de la ventana. Mi mamá en un ataque de nervios fue a buscar un rebenque y con el látigo en mano salió al patio, se paró de frente insultándola. Esta aparición de nuevo tomó altura e inmediatamente comenzó a arremeter contra mi mamá. Yo estaba muy asustada sin poder creer lo que veían mis ojos. Toda esta situación escapaba a toda lógica. Reaccioné al ver que mi madre podía salir herida por aquella bruja, así que me colgué de su vestido tratando de meterla adentro. Por todo el ruido que hicimos nuestro perro se despertó e inmediatamente comenzó a atacar a aquella mujer. La bruja al ver que el perro avanzaba contra ella se elevó en el aire y se fue a reposar sobre el pozo de agua. Los gritos que daba eran aterradores, yo no paraba de llorar, me encontraba muy neurótica. El perro la persiguió y comenzó a tratar de morderla, sin embargo de pronto sentimos un aullido lastimero y muy doloroso. Mi perro se vino llorando a la casa. Al revisarlo le había sido arrancado su ojo izquierdo. Aquella mujer se comenzó a desplazar por todo el patio mientras se reía. Con mi mamá nos fuimos a la pieza de mis hermanas y allí nos quedamos rezando hasta que no escuchamos más esa risa macabra. Cuando volvió mi papá y después de enterarse lo que nos pasó durante su ausencia, se fue a hablar con un sacerdote para que bendiga nuestro rancho. Mi abuelita al saber de esto nos dio unas estampitas de San Miguel Arcángel, crucifijos y una botella de agua bendita para colocar sobre la entrada de nuestra casa. Transcurrieron los días sin ninguna novedad, había vuelto la calma nuevamente a mi casa, o eso pensaba. Sin embargo tendría que haber un encuentro ulterior con esta mujer de nuevo. Pasaron unos 5 meses, en una noche de verano que hacía mucha temperatura me dormí con la ventana abierta. Por la madrugada me despierto al sentir un calor muy sofocante. Al abrir los ojos veo que la cortina es movida por una brisa de aire y al elevarse la tela veo que detrás del marco estaba una persona de pie mirándome. Me quedé callada, tenía tanto miedo. Recostada en mi cama comencé a oír el ruido tan particular de cuando una persona cava la tierra con una pala. Reuní fuerzas para levantarme e irme a la pieza de mis papás, pero al ponerme de pie un bulto negro se metió por la ventana.
Pegué un grito de horror al ver el rostro de una mujer en un cuerpo de una ave. ¡Qué impresión! Dios mío, la piel tenía un aspecto cadavérico y los ojos de un color amarillo. Mi papá al oírme gritar vino a mi pieza y al ver esa cosa sobre mi cama quiso espantarla tratando de golpearla con un garrote. La mujer de un brinco se fue al patio. Mi viejo salió detrás de ella corriéndola en el nombre de Dios, tirando agua bendita a su paso. Ella solo gritaba cuando mi papá le rociaba con agua. Después de 10 minutos se elevó a la copa de un árbol y entre el follaje de las hojas desapareció. Al día siguiente conté bien lo que había pasado. Mi papá me dijo, vamos a ver el patio. Al poco tiempo de revisar encontramos que en una parte el suelo estaba removido. Mi viejo escarbó con una pala encontrando un trapo que envolvía tierra negra y un pedazo de hueso. Levanto con cuidado aquello y lo arrojo al fuego. A los días fue a la casa una señora que curaba a mi mamá, quería que nos ayudara. Esta mujer nos dijo, esa cosa que ustedes ven, es un trabajo de alguien que les quiere hacer daño. Mi papá llegó a preguntar, ¿quién era esa persona? Como respuesta esta curandera le dijo que primero tenía que hacer ciertas cosas que ella iba a indicarle y él así podría verla, pero mi viejo no quiso saber nada al respecto. Luego de este último incidente nunca más nos topamos con esa bruja ni tampoco llegamos a saber quién era el autor detrás de esto. Historia 4. Más allá de la muerte. Lugar: Salta, Argentina. ¿Cómo empezar? Creo que primero debo comentar detalles de la vida de mi abuela, ya que ella es la protagonista de esta historia. Siempre fue una mujer humilde y sumisa, le tocó cargar con una cruz muy pesada. El hombre al cual eligió como padre de sus hijos y esposo de toda la vida, era alcohólico y golpeador. Por esta actitud tan iracunda era común que él terminara en la comisaría del pueblo todos los fines de semana. La familia estaba compuesta, además de ellos dos, por mi mamá, que era aún una niña, y un varoncito de 10 años. La vida en el departamento de Anta a comienzo de los años 70 era muy dura. Mi abuelo era un simple chambero, trabajador ocasional, y lo poco que ganaba se lo gastaba en alcohol. Mi abuela, para poder mantener los gastos diarios de la casa, trabajaba de mucama desde muy temprano y por las tardes salía a vender tortillas a la parrilla en una avenida céntrica del lugar. La noche de un sábado, mi abuela les estaba dando de cenar a sus hijos. Mi abuelo había llegado un momento antes. Machao, borracho, entró sin saludar y en el momento en que mi nona le preguntó si quería comer, pero él no respondió. A los minutos que este llegara, mi abuela ve pasar por el pasillo a una mujer en camisón en dirección a la habitación trasera. Ella rápido pidió a los niños que no salieran de la cocina. Al salir al pasillo ve que la mujer estaba parada como esperando que ella saliera. La primera impresión fue de un susto horrendo, porque quien estaba parada allí era la madre de mi abuela, quien llevaba de muerta como unos 20 años. Mi nona, casi tartamudeando, se animó a preguntar, mamá. Esta aparición caminó lentamente hacia ella y con una voz dulce le respondió, mija, tanto tiempo, te extrañé un montón. Vengo a ver a tu marido, quien está muy enfermo, se encuentra muy mal, debes perdonarlo porque yo sé que vos todavía lo amas. Como todas personas tiene sus defectos, pobrecito, no le guardes rencor. Este encuentro espectral se vio interrumpido por el llamado por parte de mi tío, que desde la cocina le preguntó a mi abuela qué estaba haciendo. Cuando mi nona se vuelve hacia donde estaban mi mamá y mi tío, ve cómo esa mujer entraba en la habitación de mi abuelo. La relación estaba tan descompuesta que para evitar problemas mis abuelos dormían en piezas separadas. Luego de calmar a los niños, mi abuela sale nuevamente al pasillo y es ahí donde ve pasar a su mamá llevando a su esposo del brazo. Por más que grito y los llamo, ninguno respondió palabra alguna, solamente su marido se volteó a mirarla con un semblante de tristeza extremo. Ambos salieron de la casa y se perdieron en la oscuridad de la noche. Ella rápido, casi corriendo, entró a la habitación de mi abuelo, encontrando el cadáver de mi abuelo bañado en un charco de sangre que brotaba de su boca. La autopsia reveló que la muerte de su esposo se debía a una cirrosis aguda que le había destrozado el hígado. El forense comentó el órgano estaba tan dañado que cada vez que este hombre vomitaba tiraba pedazos de su hígado. Algo que me comentó mi vieja fue que algunas veces había visto a su papá tomar alcohol etílico acompañado de cáscaras de naranja.
Esta experiencia marcó de por vida a mi abuela, quien a pesar de este encuentro terrorífico se pudo sobreponer sacando adelante a sus dos hijos. Esta fue mi historia, espero que les haya gustado. Por cierto, me llamo Fabián Lendro, soy de la capital. Historia 5. Los gigantes. Lugar: Córdoba, Argentina. Me llamo Nahuel y esta es mi historia. Era el verano del año 2000 y con unos amigos nos vamos para Córdoba a pasar la temporada alta. Ya ahí con mi primo surgió la idea de ir a acampar a un lugar muy lindo que se llama Los Gigantes. Ubicado en las sierras cordobesas, realmente bello. Aquellos cerros tenían un arroyo que los circundaba. Este lugar que te digo queda muy cerca de Carlos Paz. Yo de buena ganas me sumé al grupo. Salimos un viernes por la mañana, al mediodía llegamos. La belleza del lugar era increíble, en micro solo se podía llegar a la base del cerro y de ahí habría que escalar el cerrito. Hicimos 2 horas a pie. Cuando llegamos a la zona donde teníamos pensado pasar la noche comenzamos a armar todo. Había 2 carpas, las pusimos de tal forma que cada carpa estaba enfrentada la una con la otra. El resto del día nos quedamos ahí nomás, hicimos un asado cuando estaba oscureciendo y a la noche nos pasó algo que no voy a olvidar jamás. Como dije, pusimos las carpas, enfrentamos unas a las otras para evitar correr riesgos y que se entre algún animal. Además, para alumbrarnos nos mandamos una fogata al medio. Cuando estábamos a punto de dormir comenzamos a sentir el llanto de un bebé que a medida que corría el tiempo se escuchaba más fuerte. Sorprendidos nos preguntábamos entre todos de dónde venía ese sollozo y pensábamos que tal vez había alguien más estaría acampando cerca nuestro. De pronto se hizo tan desesperado el llanto de aquel bebé que decidimos ir a ver qué ocurría. Subimos por un sendero 20 metros aproximadamente en dirección del sonido y cada vez lo escuchábamos más fuerte, hasta que de pronto debajo de un árbol vimos un bulto que se movía. Nos acercamos sin dudar y vemos un bebé envuelto en unas telas aspilleras. Quedamos indignados, sorprendidos, sin saber qué hacer. Mi primo lo alzó y entre todos buscábamos en el lugar si había alguien, pero no había nadie más que nosotros, así que decidimos llevarlo para el campamento nuestro. En el trayecto de vuelta encontramos un perro nada especial que se puso a caminar con nosotros mientras gruñía a los costados como si hubiera alguien. Llegamos a las carpas y el bebé para entonces ya se había calmado. Nosotros decidimos dormir algo esa noche y esperar que amaneciera para así luego bajar del cerro e ir a una comisaría para que se hagan cargo los policías. Como a la hora de todo esto nos comenzó a bajar el sueño, nos acostamos con la intención de conciliar el sueño. No sé, habrán pasado unos pocos minutos, el bebé se despertó y comenzó a llorar con mucha fuerza como si tuviera un dolor. Me acerqué sin verle la cara, vi su cuerpito lleno de tierra. Al ver que no se callaba decidimos que 2 de nosotros bajaríamos para llevarlo a una comisaría y los demás esperaríamos hasta que volvieran, cuidando las cosas. Mi primo y Lucas, un amigo del grupo, bajarían. Como conocían el lugar lo iban a hacer para agilizar las cosas. Apenas se retiraron del campamento ese perro fue detrás de ellos. Como a los 40 minutos de que se habían ido, comenzamos a sentir que gritaban desesperados nuestros nombres. Esos alaridos se iban acercando en dirección al campamento donde estábamos nosotros. Al oír mejor nos dimos cuenta que era la voz de mi primo y de Lucas. Al llegar ambos me dio mucho miedo verlos tan desesperados a los dos. Nos contaron que a la media hora de haber salido del campamento, el bebé se cayó. No lloró más por un rato. Lucas y mi primo iban conversando e insultando a los padres de la criatura por dejarlo abandonado en ese lugar inhóspito y por habernos generado esa situación incómoda para todo nuestro grupo. Luego de un trecho mi primo le pide a Lucas que alce por un momento al bebé así poder descansar un poco los brazos. Lucas, al tenerlo acurrucado en sus manos, comenzó a hablar al bebé. Pobrecito, ¿quién te abandonó? Apenas terminó de decir esas palabras, esta criatura respondió, nadie me abandonó, con una voz bien gruesa que no parecía humana. Lucas asustado lo miró, mi primo asombrado alumbró con la linterna al bebé y en ese momento vieron un rostro horrible con 2 ojos tan oscuros como la noche, un rostro demoníaco y con las uñas de las manos muy largas. Lucas lo tiró de inmediato por la impresión, pero apenas tocó el suelo esta aparición pegó un salto para agarrarlo. Ya estaba a punto de sujetarlo, pero aquel perro apareció y se interpuso entre medio de ellos dos y el duende.
Mi primo le tendió su mano a Lucas para que se pudiera parar y comenzaron a correr para volver a las carpas. Ese demonio los comenzó a perseguir mientras decía por momentos con voz de bebé, no me abandonen, por favor, no me dejen, y por otros momentos con una voz bien gruesa, me los voy a llevar, me comeré sus almas. Contaron que este cambio de tono en la voz les dio mucha impresión y una desesperación muy fuerte, solo quería llegar lo más rápido posible a las carpas. Todo el camino hasta donde estábamos nosotros los siguió por medio de los árboles y que gracias al perro que lo atacaba constantemente no se les acercó demasiado. Mi primo y Lucas apenas terminaron de contarnos todo esto y el perro volvió a aparecer, se paró entre las carpas y no paró de ladrar hacia la parte trasera del campamento. Recuerdo que al mirarlo tenía el pelo del lomo todo crispado, una feroz posición de ataque, muy nervioso. De pronto escuchamos un ruido entre los matorrales, el perro reaccionó de inmediato corriendo en dirección a unos árboles, se perdió en medio de toda la vegetación del lugar y solo lo escuchábamos ladrar a lo lejos. Ninguno podía creer lo que se estaba viviendo, nos metimos todos en la misma carpa del miedo que teníamos, vimos por la trasluz de la fogata como ese duende apareció de pronto correteando de un lado a otro, se metió en la carpa que estaba vacía y destrozó todo lo que había allí saliendo por detrás. Ya cuando se estaba acercando a donde estábamos nosotros, ya casi entrando, surgió nuevamente ese perro de la nada, se puso en la entrada de la carpa quedándose con nosotros hasta que amaneció. Apenas salió el sol nos fuimos del lugar. Al comenzar a guardar las cosas nos acercamos a la carpa destruida. El olor que emanaba era horrible, similar a los huevos podridos. Tiempo después me enteré que el azufre tiene ese olor tan putrefacto, era tan fétida aquella fragancia que decidimos dejar abandonadas las cosas que estaban ahí mientras descendíamos el cerro. Aquel perro nos seguía muy de cerca, en un momento que nos descuidamos desapareció y por más que lo llamáramos no apareció. Yo creo, y esto discutimos varias veces con los changos que vivimos esa experiencia, que alguien o algo nos protegió esa noche. Historia 6. Aquella voz. Lugar. El Chacó. Argentina. Me llamo José Ignacio y soy médico. En la actualidad ejerzo mi profesión en un gran hospital atendiendo a unos y a otros tratando de dar solución a sus problemas de salud. Realmente siendo médico me hizo conocer a muchas personas a lo largo de estos años. ¿Qué más puedo decirles? Amo mi trabajo, pero lo que estoy por contar y compartir ahora con ustedes ocurrió en mis primeros años como doctor. En esa etapa de mi vida el destino me llevó a ejercer la profesión desde mi lado más humanitario, recorriendo pueblos y aldeas, visitando en su propio lecho a enfermos de mi Chacó querido, llegando así a un departamento que es justo al límite con Santiago del Estero. La localidad 12 de octubre era un Médicos Sin Fronteras de mi pago. En una ocasión mi enfermera recibe una llamada de urgencias a última hora de la tarde, la cual nos condujo al límite de la ciudad. Casi afuera de ella, con apenas media docena de casuchas en el entorno, nos encaminábamos a la última, que se situaba al final de un camino de tierra. Detuvimos el vehículo, la oscuridad lo invadía todo, solo un halo de luz se vislumbraba a través de la ventana de ese extraño inmueble. Era una de esas viviendas viejas, tenía 2 pisos. Un rostro se asomó por la ventana del segundo piso, nos percatamos que alguien nos miró al llegar cerrando la cortina de forma estrepitosa como si se hubiera enojado de ver nuestras presencias. La primera impresión que tuve fue de sentir mucha extrañeza por la casa, algo me decía que algo raro sucedía. Llamamos a la puerta, y una voz áspera nos invitó a pasar. Un hombre mayor apareció, no era muy anciano de edad pero sí de aspecto pálido, arrugado y con un extraño gesto en su mirada. Él mismo comentó que nos había llamado ya que desde hace días notaba una presión en el pecho, fuertísimos dolores de cabeza y trastornos digestivos. Le hice varias pruebas, tomé su presión, tacto estomacal, pero todo estaba en parámetros normales. Algo extraño pasaba, me había mencionado una lista interminable de males de forma atropellada como tratando de llamar mi atención. Además tenía la sensación que mentía, los síntomas que me detallaba aquel paciente no encajaban con ninguna enfermedad en concreto. En tono severo dije, estoy aquí para ayudarle. Dígame la verdad. Usted no puede ayudarme. Lo que me pasa a mí no tiene solución, respondió. Dígame qué le ocurre, hombre. Le insistí. El anciano me lanzó una mirada furtiva y señaló hacia el piso de arriba con su mano temblorosa.
Por favor, les pido que no me tomen por loco y sobre todo que no me dejen solo. Desde hace un año que murió mi esposa vivo solo en esta casa. Pero les aseguro que en esa habitación hay alguien. Claro que hay alguien. Al llegar una persona nos observaba desde la ventana, le dije. Doctor. Le repito que vivo solo, llevo meses sin subir al piso de arriba, duermo en el comedor por el miedo que siento. Sea lo que sea, no me deja vivir. Ahí me di cuenta que ese hombre no estaba enfermo, estaba aterrorizado y lo peor de todo es que nos estaba contagiando su miedo. Yo miré a mi enfermera pudiendo ver su preocupación en sus ojos. Más allá que la situación era un poco incómoda de por sí, supuse que el hombre tenía problemas mentales. Le pido a la mujer que me acompañaba que se quedara con el anciano, que yo iría a averiguar si alguien estaba en la planta alta. Antes de subir las escaleras el viejo me dijo que llevara una linterna. Allá arriba no prenden las luces, amigo, tenga cuidado. Encare por las escaleras. Para llegar a esa habitación debía pasar por un pasillo. Toqué la llave de un punto y efectivamente no había luz, me dije por dentro. Tranquilo, tranquilo Josecito, no te hagas la cabeza, son boludeces del viejo. Llegué a la habitación y superando mis temores entré en la habitación, todo estaba oscuro y muy frío. Era impresionante cómo el vaho se escapaba por mi boca, vapor que se produce al exhalar aire cuando hay temperaturas bajas. Mi respiración se aceleró bastante, me sentía observado pero no había nadie en esa pieza. Quise calmarme pero entonces oí una voz tan horrible que me dijo, vete. Vete de aquí. Dios mío. El miedo recorrió todo mi cuerpo de arriba a abajo, tiré mi linterna y salí precipitadamente del lugar sin mirar atrás. Bajé las escaleras y sin dar explicaciones, le dije a mi enfermera que nos llevábamos al hombre de allí. La mujer me preguntó quién había gritado. Ellos también sintieron la misma voz manejando en el auto. Quería encontrar una explicación lógica pero no había forma de encontrar una respuesta racional a lo vivido. Yo había entrado a la pieza, sabía bien que no había nadie más que yo allí. El hombre me relató que aquello lo acosaba todo el tiempo, terminando por apropiarse de toda la planta alta del inmueble. Uno de los hijos de este hombre al saber de esto se hizo cargo de su papá. Volví a visitar al viejo en otras ocasiones pero nunca más volvimos a hablar de lo sucedido. Lo cierto es que a partir de aquel día, soy más que nunca consciente de que hay sucesos que la ciencia no puede explicar. Yo por lo menos al día de hoy sigo sin poder explicar lo vivido en esa tarde de invierno. Y bien, esto es todo. Gracias por ver el vídeo. No olviden compartir, darle me gusta y suscribirse al canal para ver más vídeos así. En la descripción se encontrarán nuestras redes sociales. Sin nada más que decir. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Este vídeo fue patrocinado por Little Korea, los mejores productos de belleza. Productos de Corea que tanto sueñas.